Seguimos con más entrevistas de esta mañana, amigos televidentes. Y hay un tema que ha generado una especial preocupación y que al parecer está iniciando todo un tema que no sería nuevo en el país, pero que ahora se ha generado este debate, esta situación en torno a estas agresiones sexuales que en instituciones educativas o en diferentes estas instituciones de formación se estaría generando contra niños y niñas y también adolescentes. Y más allá de los temas informativos de dónde se han presentado, cómo van los procesos judiciales, hay otras situaciones importantes que en la familia se deben considerar y precisamente Verónica León nos acompaña, es psicoterapeuta, para orientar un poco a los padres de familia en torno a cómo abordar estos temas con los niños, sobre todo los más pequeños, que muchas veces resulta bastante complejo, para prevenir en unos casos y para identificar en otros si se ha generado este tipo de situaciones. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Bienvenida. Este tema de la agresión sexual a menores de edad no es un tema nuevo, pero ya en este tema de que se den en instituciones educativas ha generado mayor preocupación a los padres de familia. Pero es un tema bastante delicado y por ahí un poco complejo para tratar con los padres de familia. ¿Cuáles deberían ser un poco los lineamientos que los padres deben abordar para conversar con sus niños sobre este tema y orientar en torno a que eviten ser víctimas de esto, si es posible y cabe el término, o que informen si por A o B circunstancias están involucrados, están siendo víctimas de situaciones tan difíciles como esto? Sí, de hecho, como bien dices, Fabricio, el tema del abuso sexual siempre va a ser un tema complejo, difícil de abordar, de manejar. Sin embargo, dentro de la familia nosotros podemos generar ciertas conductas en nuestros niños que les ayuden a prevenir o que no sean víctimas fáciles de un depredador sexual. ¿Por qué? Porque usualmente las personas que tienen acceso a los niños para cometer este tipo de crímenes, porque es un crimen, es gente que tiene fácil acceso, o sea, es gente que de alguna manera se convierte en un elemento de confianza, tanto para el niño como para la familia. Es gente que está muy cercana. Es muy cercana, exactamente. Usualmente, la mayoría de veces es gente que es cercana, que tiene acceso y que goza de cierto estatus dentro de la familia, goza de cierto respeto o de cierta cercanía dentro de la familia. Entonces, al ser así, obviamente, los entornos en los que más comparten los niños son los entornos en los que podrían estar más vulnerables. Lastimosamente, tenemos que hablar también dentro de la misma familia, también es un entorno vulnerable. Tíos. Exactamente. Padres, tíos, no sé, primos, etcétera. Y también dentro del ámbito educativo, de ahí que si bien no es nuevo, pues ahora están saliendo a la luz diferentes tipos de situaciones o de casos como hemos estado viendo últimamente. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de la familia? Primero es hablar con la verdad y con términos correctos. Adecuados. Exactamente, adecuados. ¿Por qué? Porque usualmente una de las dificultades es que nosotros tratamos de proteger a los niños del entorno viciado que puede haber fuera y no les damos a los niños la capacidad de poder identificar ciertas conductas que pueden ser negativas o que pueden ser peligrosas. Y eso, por ejemplo, es un problema porque a pesar de toda la información, la abundante información que hoy existe y que está a la mano de nuestros niños, de los niños papás, por ejemplo, hablar de los temas de sexualidad todavía cuesta, es muy difícil, no estamos preparados y sobre todo ahora hablarles a niños de 7, 8, porque realmente parece ser que es el margen donde se están generando esas agresiones, de estos temas parece mucho más difícil. Sí, justamente porque parece que entienden un poco más, entonces hablarle al niño pequeño quizás nos resulta tan complejo porque sabemos que no tenemos que hablar o que no es necesario de pronto incluir ya contenidos un poco más específicos porque el niño está muy chiquitito y quizás no nos comprende, pero ya entre los 7 y los 9 años sabemos que sí nos comprende, entonces se vuelve difícil quizás para la familia el poder hablar. Entonces una de las cosas que nosotros como padres, como familia podemos hacer con nuestros niños es ir trabajándonos un poco la vergüenza en ese sentido y asegurarnos de hablarles a nuestros niños y darles la información correcta, concreta y con los términos correctos. Eso les va a permitir a ellos también un poco asociar lo que está sucediendo y lo que están mirando. Quizás ellos no son directamente los afectados, pero sí están mirando cierto tipo de comportamientos que no son adecuados. De otro lado, por ejemplo, el sacarnos el chip
en cuanto a ciertas normas de urbanidad aparentemente. Por ejemplo, nosotros solemos obligar o pedirles a los niños, a nuestros niños, que saluden de abrazo, que saluden de beso y que toleren el contacto físico en ese sentido con gente extraña. Entonces, de alguna manera también les estamos poniendo en una posición vulnerable, porque quizás los niños, no todos obviamente, dependiendo cómo sea la educación y la formación en general, pero algunos niños van a interpretar como que es necesario tolerar la cercanía que le produce incomodidad, pues en aras de la buena educación, más aún cuando es un adulto que tiene cierto rol de poder, cierto rol de autoridad sobre el niño. Entonces, si es mi profesor, si es mi profesora, si es el rector, si es el sacerdote, si es papá, si es tío, cualquier persona que tenga cierto rol de autoridad, para el niño va a ser como necesario quizás el tener que tolerar la incomodidad de que se le acerquen, y eso le va a impedir diferenciar cuándo es adecuado que alguien se acerque e invada su espacio personal y cuándo no. Porque si es una figura de autoridad, pues el niño asume que tiene que tolerar esa incomodidad y pues tiene que recibir abrazos, besos, caricias, otro tipo de manifestaciones que pueden no ser adecuadas. Por ejemplo, en este caso muy particular de estas expresiones de afectividad a través del contacto físico, no sé si fue una referencia, desde el aspecto que domina nos puede aclarar mejor, pero muchas veces los niños son bastante sinceros. Ellos se acercan a quien sienten que es confiable y no se lo hacen a quien no les genera confianza. Pero muchas veces los papás, salude, de besito, de abrazo, no entendemos esas expresiones. Esa puede ser una referencia para, de alguna manera, que los niños también entiendan que la afectividad es parte de un nivel de confianza y que no se le abraza ni se le besa a todo el mundo. Exactamente, pero es una cuestión que tenemos que entender los adultos también. Yo no me refiero a que no enseñemos a nuestros niños a saludar. A saludar. De hecho. Pero buenos días, buenas noches, no necesita un beso y un abrazo. Exactamente, o dar la manito de lejos, manteniendo una distancia prudencial, pero como dices tú, esto de exigir el abrazo, de exigir el beso, de exigir una afectividad que definitivamente quizás la otra persona no se ha ganado, es poner en una situación de vulnerabilidad a nuestros niños. Entonces, que comprendamos eso los adultos de inicio y se lo podamos transmitir al niño para que él ejerza su derecho a mantener su espacio personal sin sentirse culpable, sin sentirse displicente, sin sentirse grosero o malcriado, es un punto muy, muy importante para prevenir la cercanía. ¿Por qué? Porque los depredadores sexuales, los pederastas en este caso, no se acercan a niños que saben que de pronto son reticentes y que no tienen una aceptación fácil, una tolerancia fácil al contacto físico. De hecho, se abusan obviamente de quien se le ve mucho más vulnerable y mucho más predispuesto a acceder a cierta cercanía. Entonces, los niños que están mucho más lejanos, pues es más difícil que estas personas se arriesguen porque se nota que el niño pues sabe mantener su distancia. Y en eso va de la mano también con otra característica que nosotros podemos trabajar con nuestros niños, y es que aprendan a reconocer las emociones y las sensaciones que tiene el cuerpo. Naturalmente el ser humano viene con un sensor, diría yo, que nos avisa, que de hecho internamente nos indica que algo no está bien, que algo está raro, que es incómodo, que nos molesta. El poder hacernos caso y el poder identificar y reconocer qué sensaciones tenemos en el cuerpo nos ayuda y nos previene también en muchos sentidos de estar en situaciones de riesgo o de peligro. La mayoría de veces, sobre todo en niños pequeñitos, por ejemplo, no se logra avisar o no se logra decir o no logran contar estas situaciones a sus papás porque realmente no tienen el vocabulario adecuado, no tienen las palabras que representen lo que ellos están viviendo y lo que están diciendo. De ahí lo importante de decirles las palabras correctas y concretas y como son, para poder darle al niño un vocabulario que le permita decir qué es lo que le está pasando. Cuando el niño no tiene, por ejemplo, no reconoce qué tipo de emociones son las que siente frente a un adulto o frente a una persona en particular, pues este niño tiene que tragarse la incomodidad quizás o la sensación que tiene cuando está cerca de esta persona porque definitivamente no la sabe expresar. Entonces, también ahí es difícil que los papás puedan darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Lo que sí vamos a ver, por ejemplo, en niños que son abusados es un cambio en la conducta. Inmediatamente.
Sí, de cualquier tipo. Puede ser una conducta abiertamente y explícitamente, quizás un tanto más agresiva, más reactiva, más sensible. Y también tenemos el otro punto, el otro polo. Son niños que en general el comportamiento aparentemente no cambia, sino que se vuelven un poco más sosegados, más tranquilos, más retraídos, casi no juegan de una forma tosca, evitan el contacto físico en general, pero usualmente esta es la peor manera de reaccionar. ¿Por qué? Porque pasa desapercibida. Claro. Que también es una reacción que induce el criminal. ¿Por qué? Porque amenaza, amedrenta, inhibe el comportamiento del niño. Entonces, cuando el niño, qué sé yo, en un comportamiento normal era quizás inquieto, era preguntón, era chistoso, quizás un tanto desobediente, que también es parte de la edad. Luego tenemos un niño que obedece, que no hace bulla, que está sosegado, que está tranquilito, que permanece siempre al lado cuando salen a la calle, siempre permanece al lado de los papás, no molesta, no dice nada. Entonces, pues... Hay una alerta. Hay una alerta, sí, pero como es un comportamiento que quizás se desea porque no molesta, porque no se hace sentir, porque es un niño muy tranquilito, eso no se percibe, se pasa por alto y se asume que es pues un niño sumamente bien educado, pero no comprendemos que parte de la infancia y parte del desarrollo en esta infancia es la inquietud, la actividad, el preguntar, inclusive ciertos desafíos, porque ellos están aprendiendo en este momento a ver hasta dónde van sus reglas, hasta dónde puede avanzar, qué es bueno, qué es malo. Entonces, de hecho, es necesaria la exploración y cierta rebeldía, si se puede decir así, en esta época. Entonces, si tenemos un niño sumamente educado, obediente, y que de hecho ese es un comportamiento que recientemente lo adquirió, lo desarrolló, sí deberíamos ponerle cierto cuidado. Cierta atención. Ya lo dije, pero sería importante repetirlo. ¿Desde qué edad es ideal empezar a hablar de estos temas con los niños y la forma de abordarlo? Desde siempre, obviamente acorde a la edad que tenga el niño, pero vamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, entre los 3 añitos, que usualmente ya es el ingreso a la educación obligada, nosotros podemos hablar con el niño y decirle, por ejemplo, enseñarle cuáles son sus partes privadas, cuáles son los momentos adecuados y quiénes tienen acceso a estas partes privadas. Por ejemplo, al niño pequeñito que todavía está en educación inicial, al de 3 años, decirle que, por ejemplo, la maestra tiene autorización en todo caso de acercarse a él y ayudarle si es que, por ejemplo, necesita ir al baño. Y obviamente indicarle qué acciones o qué comportamientos son adecuados dentro del baño. Si le va a limpiar, por ejemplo, o cuando le llevamos al pediatra, el pediatra le va a acceder a él a esas zonas de pronto para revisarlo, pero obviamente con presencia de mamá o con presencia de papá. Mamá y papá igual cuando tienen que bañarle o cuando tienen que ayudarle a limpiar, porque también tenemos que prevenir dentro de la familia. Ya sabemos que lamentablemente suele ser el círculo más cercano que está involucrado en estos temas. Que tiene más fácil acceso y goza de la confianza de alguna manera del niño. Entonces, cada edad requiere información, quizás no tan explícita por la edad de comprensión, pero nosotros podemos ir hablando con nuestros niños, indicándoles las partes de su cuerpo, ayudándoles a reconocer emociones desde pequeñitos y ayudándoles también a sentir y a identificar qué sensaciones tienen respecto a una persona, si se siente cómodo, si no le gusta, si le cae bien, si hay algo que no le agrada de otra persona. Pedirles la opinión y conversar con los niños es importantísimo como para poder ir ayudándoles a ellos a sentir confianza y también a tratar y a trabajar los temas propios de cómo están viviendo ellos su día a día. Muchas veces muchos padres por el tema de la dinámica del trabajo, del día a día, se olvida de que sí, es un niño físicamente, pero también tiene muchos sentimientos y no se tratan y no se abordan esos temas de sentimiento con los menores. Así es. Y, por ejemplo, tiempos idóneos para trabajar sobre eso, para poder conversar sobre qué pasó, cómo les va, cómo están, son el tiempo de la comida, por ejemplo, o el tiempo de juego. El tiempo de juego es preciosísimo en los niños. Como bien dices, de pronto el ritmo de vida que ahora llevamos, que es tan agitado, hace que nos olvidemos y como que
les dejemos a ellos jugar solitos y no nos involucremos, pero en realidad a través del juego yo creo que es la herramienta mayor en la que inclusive los profesionales podemos detectar que algo no está yendo bien, porque si bien el niño no lo verbaliza o no lo dice puntualmente con las palabras correctas, a través del juego el niño lo manifiesta, lo reproduce, porque es una manera de poder él entender qué es lo que le está pasando, sobre todo cuando hay conflicto, cuando esto le genera conflicto, le genera temor o le genera ansiedad. El niño a través de los juguetes, a través del dibujo y a través del comportamiento simulado dentro del juego, reproduce lo que le está pasando en su vida diaria para poder asimilarlo. Entonces, si nosotros le ponemos atención a las cosas en las que juegan nuestros hijos, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, qué escenas reproducen dentro de sus juegos, nosotros vamos a tener información sumamente importante para saber qué es lo que está pasando con ellos. Pero obviamente eso exige de nosotros el darnos un tiempito, una media hora al menos, de poder compartir con ellos y desde ahí también trabajar el diálogo y la confianza. Recomendaciones importantes ante un tema tan preocupante que, sin embargo, si se generan este tipo de recomendaciones, pues pueden evitarse, pueden identificarse, pueden superarse en esta problemática social que está afectando y que ha llamado la atención a todos los ecuatorianos. Agradecemos a Verónica León su presencia esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas en este día, amigos televidentes. Me despido, pero les invito a que sigan con nosotros. Ya viene Andrea y Cristina con más aquí en Café Noticias.